Shalom, bienvenidos al programa La Luz del Mesías, transmitiéndose a través de Teshuvah TV y radio. Les habla la doctora Nereida Romero, pastora de la congregación Yeshua Ner Tamid en Brandon, Florida. Y como toda la semana tengo el placer de compartir con ustedes la Haftarah de la semana. Y antes de continuar, quiero pedirles disculpas porque el trasfondo se ve amarillo, no sé por qué. He tratado de mirar a todas las cosas aquí en la computadora, pero no consigo resolver ese asunto. Así que espero que disculpen el trasfondo, que no les sea tan molesto. Y como toda la semana tengo el gusto, como les dije, de presentarles la Haftarah. Y esta semana vamos a estudiar la tercera Haftarah de siete que estamos estudiando, que se llaman las Haftarot de consolación, que tienen que ver con nuestro Padre Celestial consolando a Sion, consolando a su pueblo. Recuerden que cuando Isaías está hablando es con respecto a cuando dándole esperanza, dándole un consuelo al pueblo que se encuentra en Babilonia o regresando a Babilonia, y por la dispersión, por la destrucción del templo, por haber tenido que salir de la tierra prometida y de todas las cosas que le han sucedido al pueblo, ellos están sin consolación, ellos están desesperados, ellos se sienten afligidos, tristes, pero nuestro rey, por amor a su nombre, por amor a la promesa que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, por el pacto eterno que él ha establecido con su pueblo, él por medio de su profeta le trae palabras de consuelo y de esperanza. Y la Haftarah de esta semana se encuentra en el libro de Isaías 54, verso 11, al capítulo 55, verso 5. Y quiero compartir que la parashá de esta semana se llama Re'e, que es traducido como miren, de mirar, y se encuentra en el libro de Devarim o Deuteronomio, capítulo 11, verso 26, al capítulo 16, verso 17. Y podemos dividir la Haftarah de esta semana en Isaías en dos partes en particular. La primera parte, que consiste en Isaías 54, versos del 11 al 7, tienen que ver con los siguientes temas de renovación y protección de Sion, basada en justicia, derecho, que es la palabra Sedeká, y el triunfo, que es traducido en el hebreo es Sidkatam, que suena parecido a Sedeká, o sea que ese triunfo tiene que ver con justicia, o sea, la justicia de sus siervos, de los siervos de Yahweh. En la parte 2, que consiste de Isaías 55, versos del 1 al 5, Yahweh hace un llamado a su pueblo, Shimu Shamoa, un llamado de parte de Elohim a su pueblo a comer lo bueno, Tov, que él ofrece, y revivirán sus almas con la fidelidad, lealtad del pacto, Gesed, prometido a David, que es para ellos también. O sea que esta porción de Isaías tiene que ver con promesas de restauración, no tan solo físicas, sino espirituales, si ellos que escuchan y obedecen por medio del pacto renovado. Así que vamos a comenzar a leer la porción de la Haftarah, de nuevo, que se encuentra en Isaías 54, verso 11, a Isaías 55, verso 5. Así que si usted tiene su Biblia a mano, vaya por favor conmigo al libro de Isaías capítulo 55. Y comienza así la palabra de nuestro rey en el verso 11. Les voy a dar dos versiones. Una versión dice: pobrecita, fatigada con tempestad sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Otra versión dice: oh afligida, azotada por la tempestad, sin consuelo, yo asentaré tus piedras en antimonio y tus cimientos en zafiros. Con respecto a este verso, o sea, Yahweh se está dirigiendo por medio del profeta a Sion y la está llamando pobrecita, fatigada o afligida y azotada por tempestad, por tormentas, por situaciones difíciles.
dice que se encuentra sin consuelo. Por eso las Haftarot se llaman Haftarot de consolación, porque Yahweh quiere darle consuelo a su pueblo. Dice que ella está sin consuelo, pero que Él, dice, cimentaré o asentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. En otras palabras, está hablando de restablecer, reedificar a Sion, y esta vez Él quiere que el cimiento de Sion, de la ciudad como tal, esté fundada en zafiros, y quiero compartirles con respecto a lo que dice sobre los zafiros. Si vamos a Éxodo 24, verso 10 dice, y vieron al Elohim de Israel, debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. En Éxodo 39, 10 al 14 dice así, en él se montaron 4 hileras de piedras. La primera hilera era una hilera de un rubí, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe. Estaban montadas en engastes de filigrana de oro. Las piedras correspondían a los nombres de los hijos de Israel. Eran 12 conforme a sus nombres, las grabaduras de un sello, cada una con su nombre conforme a las 12 tribus, hablando del pectoral del sumo sacerdote. En el libro de Cánticos de Salomón, Cánticos de Salomón dice en el capítulo 5, verso 14, o sea, en el Cantar de Cantares, sus manos son barras de oro engastadas de berilo, su vientre es marfil tallado recubierto de zafiros. En el libro de Ezequiel, capítulo 1, verso 26 dice, sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro, y en lo que se asemejaba a un trono. Sobre él, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. Recuerden que Ezequiel tiene que ver con el templo renovado, reedificado, restaurado. Y en este caso para nosotros sería el tercer templo. Y en Ezequiel 10, verso 1 dice, después miré y en el firmamento que estaba sobre las cabezas de los querubines vi que apareció sobre ellos como una piedra de zafiro de apariencia semejante a un trono. En Éxodo 28, versos 17 al 20, habla también con respecto a las piedras que se le pusieron al pectoral del sumo sacerdote. Pero lo que quiero que entiendan es que estos zafiros tienen que ver, es lo que comentan, que el trono de Yahweh está sentado sobre zafiros. Por lo tanto, cuando él dice que va a cimentar o a fundar la nueva Jerusalén o a Jerusalén de nuevo, la quiere fundar sobre zafiros, indicando que tiene que ver con su trono, con su casa, con su templo. Recuerden que una de las cosas que tenemos que ver la palabra de nuestro Señor en términos de templo, el texto de templo. Y en el verso 12 dice, haré tus almenas de rubíes, tus puertas de cristal y todo tu muro de piedras preciosas. Otra versión dice, tus ventanas, en vez de almenas, tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y todo tu término, de piedras de buen gusto. De nuevo hablando de una estructura física, Y esta estructura consiste de piedras preciosas. O sea que Yahweh, en vez de usar material como nosotros usamos para hacer nuestras casas, ya sea madera, o ya sea cemento, ya sea, algún otro tipo de lodo o barro o lo que sea, Yahweh hace uso de piedras preciosas, cosas que el hombre le da valor y que paga muchísimo dinero
por obtener estas piedras preciosas. Perdón, aún personas han pagado millones por un diamante y cosas así. Perdón, Yahweh lo usa para construir su casa, su ciudad. Por favor, perdonen que se me reseca la garganta, como les dije la vez pasada. El polen aquí en la Florida está horrible. Dice en el verso 13: todos tus hijos serán enseñados por Yahweh, y grande será el bienestar de tus hijos. Otra versión dice: y tus hijos serán enseñados de Yahweh, y multiplicará la paz, el shalom de tus hijos. Otra cosa que vemos cuando buscamos en el hebreo, la palabra para hijos es un hijo, ben, o en plural banim, pero da la causalidad que también ese nombre de hijo tiene que ver con baná. Baná tiene que ver con aquellos que edifican, que son los edificadores de un edificio. Por lo tanto, indicando que los hijos son los que edifican la casa del Padre, en el sentido de que llevan el nombre, continúan el legado, continúan el pacto. Por lo tanto, los hijos son muy importantes. Y en este caso, Yahweh dice que Él mismo le va a enseñar a los hijos, serán su talmidim, sus discípulos. Y por hacer eso, estas generaciones de hijos van a recibir multiplicación de shalom. Y más adelante vamos a ver lo que eso significa. No es solamente paz, sino que implica mucho más para los hijos. En el verso 14 dice: en justicia serás establecida, estarás lejos de la opresión, pues no temerás, y del terror, pues no se acercará a ti. Otra versión dice: con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y lejos de temor, porque no se acercará a ti, dejándole saber al pueblo de Israel que va a ser establecida o adornada, un término. Recuerden que ha estado hablando de piedras preciosas, un término de adornar en el sentido como se adorna una novia. Por lo tanto, dice: en justicia será establecida. ¿Por qué en justicia? Porque recuerden que la justicia es parte del cimiento del reino, del trono de Yahweh. En Isaías 1:26 dice: entonces restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como al comienzo. Después de lo cual será llamada ciudad de justicia, Sedeká, ciudad fiel. Recuerden que Yahweh lo que desea es volver a restaurar todas esas cosas a su pueblo, a su ciudad. En Isaías 45, verso 24 dice: de mí dirán, solo en Yahweh hay justicia y fuerza. A él vendrán y serán avergonzados todos los que contra él se enojaron. En Isaías 52, verso 1 dice: despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión, vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén, ciudad santa, porque el incircunciso y el inmundo no volverán a entrar en ti. En Isaías 60, verso 21 dice: entonces todos los de tu pueblo serán justos, para siempre poseerán la tierra, vástago de mi plantío, obra de mis manos, para que yo me glorifique, dice Yahweh. En Isaías 62:1 dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no me estaré quieto, hasta que salga su justicia como resplandor, y su salvación, su Yeshua, se encienda como una antorcha. Recuerden que estas palabras son palabras legales en términos de pacto, En segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13 dice:
Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Y recuerden una cosa, que aunque dice nuevos cielos y nueva tierra, el término correcto debiera ser cielos y tierra renovados, restaurados. Y dice, siguiendo en Isaías 54, el verso 15, dice, hablando de la acción: si alguien te ataca ferozmente, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque por causa de ti, caerá. Otra versión dice: si alguno conspirare contra ti, será sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti, caerá. En otras palabras, que el que se atreva a ir en contra de Israel, en contra de Sion, en contra de Jerusalén, no es porque Yahweh lo haya pedido. O sea, ya no es el tiempo de que Yahweh utilice a las naciones para castigar a Israel, sino que ahora esas naciones lo van a hacer de su propio deseo. Por lo tanto, él dice, si te atacan, si vienen en contra de ti, por venir en contra de ti, ellos caerán. Esa será su recompensa. En el verso 16 dice, hablando Yahweh: yo he creado al herrero que sopla las brasas en el fuego y saca una herramienta para su trabajo. Yo he creado al devastador para destruir. Otra versión dice: he aquí que yo crié al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he criado al destruidor para destruir. Aquí la palabra destruidor es la palabra shahat, que significa destruir, corrompir, llevar a ruina o decadencia. O sea, es dañar algo dañado. Y la palabra que dice para destruir es la palabra jabal, que significa atar. O sea, que no solamente hay un destructor, sino uno que causa ataduras. Y dice en el verso 17, un verso que muchas personas lo citan y que es el favorito de muchas personas, dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh, y su justificación procede de mí, declara Yahweh. Otra versión dice: toda herramienta, en vez de arma, habla de toda herramienta que fuere fabricada contra ti, o sea, contra Israel, contra Sion, contra Jerusalén, no prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levantare contra ti en juicio. Aquí estos términos que está hablando de que cualquier lengua o cualquier juicio que se levante en contra del pueblo, Yahweh dice que no podrán hacerlo, porque Yahweh va a hacer justicia. O sea, son términos legales con respecto, como si fuera en una corte, un pleito. Yahweh es el que va a atender el pleito, todo pleito en contra de Israel, en contra de Sion. ¿Por qué? Porque dice: esta es la herencia de los siervos de Yahweh, y su justificación procede de mí. O sea que Yahweh es el que va a hacer justicia al pueblo de Israel, a Sion, a Jerusalén, de todo aquello que se levanten en contra de ella, ya sea al hablar, ya sea por acción. ¿Por qué? Porque Él es justo y Él es el que va a hacer la justicia. ¿Por qué? Porque esa es la herencia de los siervos de Yahweh. Cuando lo llama siervos es como en términos de pacto. ¿Por qué? Porque Él es el rey soberano y sus vasallos o sus siervos le sirven a Él. Y por servirle a Él en obediencia, Yahweh como rey soberano tiene la obligación de justificarlos, de ir a favor de ellos, de defenderlos,
de levantarse en contra de todo aquello que traigan pleito en contra de Israel. O sea, Yahweh viene como juez, como juzgador, como justificador, como el que trae derecho y justicia a su pueblo, lo hace por el pacto que hay. Y dice, con eso se termina el capítulo 54. Algo que quiero también leerles. Dice en el Salmo 61:5, dice, porque tú, Elohim, has escuchado mis votos, mis promesas, mis juramentos. Tú me has dado la heredad de los que temen tu nombre. O sea, el temer el nombre de Yahweh, la herencia es que su justicia, su protección, su provisión. Él va a ser fuente de vida en todo momento para aquellos que están en pacto con Él. ¿Por qué? Porque esa es su obligación como rey soberano para aquellos que están en pacto con Él. Dice en Salmo 71, verso 19, porque tu justicia, oh Elohim, alcanza hasta los cielos. Tú que has hecho grandes cosas, oh Elohim, ¿quién como tú? Nadie es como nuestro Yahweh. Y dice en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. Pero por obra suya están ustedes en Mesías Yeshua, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Elohim y justificación, santificación y redención. En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Elohim en él, en Yeshua. Así que vemos cómo continúa la justicia de Yahweh y de su pacto por medio de Yeshua para con nosotros. Así que vayamos ahora al capítulo 55 de Isaías, verso 1. Dice, todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. A todos los sedientos. Una de las cosas que hay que entender, que luego voy a hablar de eso, es que cuando habla de que su pueblo tiene sed o tiene hambre, básicamente lo que está implicando es que están sin instrucción, sin Torah. Por eso tienen hambre y sed. Y él les dice, vengan a las aguas, Mayem, vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, vengan, compren, coman. Comprar sin dinero, poder comer. Y él le ofrece que vino y leche. Vino y leche. Recuerden que el vino representa muchas cosas. Entre las cosas que representa es gozo, alegría. Representa al Espíritu Santo. Representa la sangre de redención. La leche hace referencia a riquezas, a los alimentos más ricos, más nutrientes, o sea, lo mejor de lo mejor. O sea, que Yahweh le está diciendo, vengan que yo les tengo lo mejor de lo mejor para que coman y no tienen necesidad de tener dinero. Dice en Cántico en los Cantares de Salomón, en el capítulo 1, verso 2, dice, que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. También el Cántico de Salomón, en capítulo 1, verso 4, dice, llévame en pos de ti y corramos. El rey me ha llevado a sus cámaras. También el vino, porque tiene que ver representa una boda, matrimonio. Dice en Zacarías 9, verso 15, Yahweh de los ejércitos los defenderá. Ellos devorarán y pisotearán las piedras de la onda, beberán y alborotarán como embriagados de vino, se llenarán como tazón de sacrificio, empapados como las esquinas del altar.
En Zacarías 10, verso 7 dice, Efraín será como un valiente y se alegrará su corazón como por el vino. Sus hijos lo verán y se alegrarán y se regocijarán y se regocijará su corazón en Yahweh. En Mateo 26, 29, Yeshua dice, les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Recuerden que entre las cosas que se usaban cuando se hacía pacto era el vino. Y aquí Yeshua está renovando el pacto con sus discípulos. Y no solamente con él, sino también con nosotros. En Joel capítulo 3, verso 18 dice, y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce, las colinas fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas, brotará un manantial de la casa de Yahweh y regará el valle de Sitín. Cosas muy importantes, el vino. Recuerden que el vino tiene que ver con pacto, con matrimonio, con alegría, con gozo. Y que fluye en la leche es que es la riqueza de la tierra. Y las aguas de vida, como su espíritu. Y dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, desean como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Yeshua. En Romanos 3, 24 dice, son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Mesías Yeshua. O sea que la redención no se compra, la redención no se compra, está para todo aquel que la quiera recibir. En Isaías 55, vayamos ahora al verso 2, dice, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan? Y su salario en lo que no sacia. Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en abundancia. Otra versión dice, ¿por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura? Oídme atentamente y comed del bien, y deleitaráse vuestra alma con grosura. Aquí hay varias cosas porque de nuevo le está diciendo Yahweh a su pueblo, están malgastando su dinero en cosas que no son el verdadero pan y el verdadero alimento como lo que yo tengo para ofrecerles a ustedes. Dice, no gasten su salario, están botando su dinero. Y les dice, oídme atentamente. Shema, Shema, ese en el hebreo es que es oír, escuchar, ¿para qué? Para hacer, para actuar, para poner en acción lo que se ha escuchado, no simplemente escuchar. Y dice, y comer el bien o lo bueno de la tierra, y vuestra alma se deleitará, pero realmente lo que quiere decir es que serán revividos como si resucitaran, que esa tristeza, que ese dolor, que esa desconsolación que tienen, que ese sentido de pobreza que tienen, como si estuvieran muertos, como si no valieran nada, lo que Yahweh tiene para darles, el alimento que tiene para darles, los va a revivir, les va a dar de nuevo ese gozo que ellos han perdido, esa esperanza, esa consolación que ellos han perdido. Y dice el verso 3, inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. De nuevo, que inclinen el oído. ¿Para qué? Para escuchar atentamente a las palabras de Yahweh, para que lo escuchen a Él. Y si lo escuchan a Él, sus almas van a revivir.
Dice en el Salmo 78:1, escucha, pueblo mío, mi enseñanza, mi Torá. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. El Salmo 119, verso 112 dice, he inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre y hasta el fin. En Proverbios 4, verso 20 dice, hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. En Mateos 11, verso 28 dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Ahí está hablando Yeshua. En Juan 6, verso 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. En Juan 7, verso 37 dice, en el último día, el gran día de la fiesta, tabernáculo, Yeshua puesto en pie, exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Si alguien necesita instrucción, si alguien necesita Torah, si alguien necesita vida, si alguien necesita restauración, renovación, vida, dice que venga a mí y beba. En Mateo 13, verso 16 dice, pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Mateo 17, verso 5 dice, mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz de la nube salió diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido, óiganlo a él, Shema. Recuerden que es Shema para escuchar y hacer. Y dice en el Salmo 89, verso 28, para siempre conservaré mi misericordia hacia él y mi pacto le será confirmado. En Jeremías 33, verso 26 dice, entonces hubiera desechado la descendencia de Jacob y de mi siervo David, para no tomar de su descendencia quien gobernara sobre la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero yo restauraré su bienestar y tendré misericordia de ellos. Gesed. Aquí lo que Yahweh está hablando es del pacto que hizo con David. Y dice que las fieles misericordias, en otras palabras, parte del pacto de parte de Yahweh, porque es una promesa que fue hecho a Abraham, Isaac y Jacob y que se extendió y lo renueva con David. Dice que términos legales de pacto es el Gesed, que implica fidelidad, que implica lealtad, que implica que ese pacto, esa promesa es eterna. En el libro de Hechos, capítulo 13, verso 34 dice, y en cuanto a lo que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Elohim ha hablado de esta manera, les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Esos son términos de pacto, la fidelidad, la lealtad, la misericordia, Gesed, son términos de pacto, que son términos que representan eternidad, que nunca dejarán de ser. Dice el verso 4 de Isaías 55 con respecto a David, lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. Aquí no solamente implica a David, sino implica al Mesías que proviene de David, que lo pone como testigo a los pueblos, por guía y jefe. En otra versión dice por jefe y por maestro, de las naciones.
En Juan 3:16, un verso que muchas personas conocen, dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que dio a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Palabras de pacto, el término amor. En Juan 18, verso 37 dice, así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Yeshua. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y verdad no es otra cosa que la palabra de Yahweh. Y Yeshua es la palabra de Yahweh hecha carne. Por lo tanto, es todo lo mismo. Yeshua, la palabra, la verdad, el Padre, todo. Y Él vino aquí a ser testigo, dar testimonio. Como dice aquí el verso 4 de Isaías 55. Y dice en Revelación capítulo 1, verso 5. Y de parte de Yeshua Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. De nuevo, el amar es término de pacto. En Revelación 3, capítulo 3, verso 14 dice, escribe el mensajero de la congregación en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Elohim, dice esto, hablando de Yeshua. Y dice en el verso 5 de Isaías 55, dice, tú llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá a ti a causa de Yahweh tu Elohim, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. De nuevo, tú llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá a ti a causa de Yahweh tu Elohim, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. O sea que naciones que no conocían a Israel y naciones que Israel no conocía, dice que porque Yahweh, el Santo de Israel, glorificó a Israel, honró a Israel, o sea, levantó de nuevo la ciudad de Jerusalén, levantó de nuevo a Sión, al monte, al templo, a su casa, a su presencia, le devolvió el honor de nuevo a Israel, porque recuerden que el exilio significa deshonra, vergüenza, y Yahweh está prometiendo consolación de que ellos regresarán y será reedificada Jerusalén, Sión, será reedificado su templo y el honor de Israel será restablecido. Y por Yahweh hacer eso, entonces él dice, las naciones que tú no conocías y que tampoco te conocían a ti, correrán a ti. ¿Por qué? Porque en Sión está la verdad, en Sión está el reino, en Sión está lo establecido por Yahweh. Y dice en Isaías 60, verso 5, entonces lo verás y resplandecerás, y se estremecerá y se regocijará tu corazón, porque vendrá sobre ti la abundancia del mar, las riquezas de las naciones vendrán a ti. En Isaías 52, verso 15, dice, ciertamente Él asombrará muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante Él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. En Isaías 56, 8 dice, declara Yahweh Elohim que reúne a los dispersos de Israel, todavía les juntaré otros a los ya reunidos. Y ahí caemos nosotros,
En el Salmo 18, verso 43 dice, tú me has librado de las contiendas del pueblo, me has puesto por cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía, me sirve. Y dice en el Salmo 110, verso 1 al 3. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahweh extenderá desde Sión tu poderoso cetro, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. Así que dice también en libro de Hechos, capítulo 3, verso 13, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Yeshua, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Yeshua en libertad. Hechos 5, verso 31. A él, hablando de Yeshua, Elohim lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, Yeshua, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. En Hebreos 5:5 dice, de la misma manera, Mesías no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que con eso se termina la Haftara de consolación, la tercera de consolación, en Isaías 55:5. Así que lo importante de todo esto, quiero recalcar unos puntos en particular. La Haftara de consolación trata en este caso de nuevo de que ya les dice a su pueblo, les dice, ya reedifica Sión con cimiento de zafiros, y eso es una indicación de su trono, tiene que ver con su trono, y sus puertas con piedras preciosas. Los hijos, que también son edificadores, serán talmidín de Yahweh, serán discípulos, serán estudiantes de Yahweh. Directamente Yahweh les enseñará, les dará instrucción. Y dice que tendrán grande shalom. ¿Por qué? Porque el shalom no es solamente paz, sino que se tiene paz cuando nada en la vida de uno falta, cuando nada en la vida de uno está roto, cuando nada en la vida de uno está corrupto o dañado o profanado o lo que sea. O sea, es un estado en el cual uno lo tiene todo en abundancia, físicamente, espiritualmente, emocionalmente, está sano, está completo en Yahweh. Por lo tanto, los hijos que van a ser los talmidim de Yahweh van a tener un grande shalom, un grande shalom. Y les habla de que Sión será establecida en sedeká, en justicia, rectitud, sin tener temor de opresores, destructores, contiendas ni armamentos en contra de ella. ¿Por qué? Porque su justicia, su triunfo, que en el hebreo es Sidkatam, es por medio de Yahweh. Yahweh quien la justifica, Yahweh quien la levanta en honor. Dice, cuando habla de sed y hambre, les dice que vengan a él a comer y a beber de parte de él. Dice, porque cuando hay sed y hambre en el pueblo, lo que significa es que carecen de instrucción, carecen de Torah. Y solo Yahweh provee alimento tov, que es traducido bueno, sin necesidad de comprar por dinero. Y realmente en el hebreo la palabra tov quiere decir algo que es tov, que traducen como algo que es tov, pero que traducen como bueno. Lo que en el hebreo implica es algo que Yahweh ha creado
que contiene todo el potencial necesario para llevar a cabo el propósito y la función que Yahweh ha puesto en eso en particular. O sea, si el vino que Él creó es el vino bueno, Tov, significa que si ese vino contiene todo lo necesario para ejercer el propósito y la función con lo cual Yahweh creó ese vino. Igualmente, el propósito con lo cual Yahweh creó a Israel, a Sion, la creó con todo el potencial necesario para llevar a cabo el propósito de Yahweh, que era que ser luz a las naciones. ¿Para qué? Para que conocieran a Yahweh a través de Israel, para que conocieran su palabra a través de Israel, para que conocieran a su Mesías a través de Israel, para que conocieran la salvación, justificación y redención de vida eterna a través de Israel. Así, eso es lo que significa Tov, la palabra Tov. Por lo tanto, sus alimentos contienen todo, no solamente hablando en términos físicos, sino también hablando en términos espirituales. Dice, escuchar y obedecer para que participen del pacto hecho con David en fidelidad y lealtad en Gesed. Nuestra obediencia, el volver a Él, escuchar y obedecer a lo que Él nos pide, lo que le está diciendo al pueblo de Israel en este momento, a Sion, es que si ellos reciben la instrucción, reciben el consuelo, reciben la promesa, entienden lo que Yahweh está diciendo de volver a restaurar, restablecer a Sion, a Israel, que ellos van a participar del pacto que fue hecho con David. Recuerden que David representa el reinado del Mesías, representa al Mesías, y es un pacto que fue hecho en fidelidad y lealtad, que otra palabra que se podría usar es Gesed, que se traduce como misericordia. O sea, las misericordias hechas a David son misericordias eternas, que eso no cambia. ¿Por qué? Porque es el rey quien ha hecho ese pacto con David como rey soberano con su vasallo David. Otras palabras, implicando que todos participamos de ese pacto eterno. Por hacer esto, Israel, Sion, volver al pacto, volver a restablecer y ser restaurado y restablecido por Yahweh, hará que las naciones conozcan a Yahweh, el Elohim de Israel, el Santo de Israel, quien le da gloria y honra a Israel. O sea, como estaba diciendo, que el propósito de Israel era llevar a cabo el que las demás naciones conocieran a Yahweh por medio de Israel. Entonces, cuando Yahweh restaure por completo el honor y la gloria del pueblo de Israel y sea el centro del universo de nuevo como lo era, tenga ese lugar alto, tenga ese lugar de honor y gloria como tenía al principio, por eso las naciones van a conocer a Yahweh y van a entender que fue Yahweh quien restableció y le dio ese honor y esa gloria a Israel. Y que al reinar de nuevo como un pueblo unido como el pueblo de Yahweh, Yahweh va a ser glorificado, Yahweh va a ser honrado, porque el propósito que Yahweh quiere es que no solamente Israel esté en pacto con Él, sino todas las naciones, como dice Juan 3:16, que Yahweh dio lo mejor de lo mejor a su Hijo amado para que todo aquel que en Él crea, todo aquel, no tan solo Israel, todo aquel que crea, tenga vida eterna, porque ese era el propósito de Yahweh de un principio. Cuando creó a Adán y Eva, los creó con vida eterna, eran eternos, hasta que cayeron, rompieron pacto y perdieron esa bendición de eternidad. Entonces Yahweh, por medio de Yeshua, ha restaurado el camino a vida eterna para que estén con Él eternamente, porque Él es eterno, Él no deja de ser. Y como Padre que ama a sus hijos, que ama a su pueblo, como Rey que ama a su pueblo, Él abrió camino por medio de la sangre de Yeshua para que todos tengamos esa bendición de vivir eternamente con Él. De nuevo, sin tener problemas de enfermedades ni de muerte.
ni de carecer de nada. Es el propósito de Yahweh. Bueno, espero que hayan entendido lo que le estaba diciendo. Y recuerden que esta es la tercera de 7 Haftarot. Así que las Haftarot, las 7 Haftarot nos van a concluir antes de que surja la fiesta de Yom Teruah, que otro nombre que le dan es Rosh Hashanah, que es el año nuevo civil que celebran en Israel, y también el nombre significa la fiesta del shofar o del sonido del shofar, porque el Teruah es uno de los sonidos del shofar que se proclaman en ese día. Y ya que nos quedan unos minutitos, lo que quiero es dejarle que las haftaras se hacen, las haftarot se estudian porque complementan a la parashá, están relacionadas. Pero en este caso, esta serie de haftarot de consolación tienen que ver con darle consuelo al pueblo de Israel después que ha sido destruido el último templo, el segundo templo que hubo. Y recuerden que para Israel eso es importantísimo, y para Yahweh el que se restablezca el templo, porque tiene que ver, templo representa la presencia física, la presencia misma de Yahweh en medio de su pueblo, y ese es el propósito que Yahweh ha tenido desde un principio, morar con su pueblo, y lo que representa el templo es su casa. Así que todo esto tiene que ver con el propósito de Yahweh. Israel es el pueblo que Él ha escogido para llevar a cabo su bendición, su redención, su justicia, su santificación a todo aquel que quiera creer y participar y ser parte de Israel. Las haftarah nos dan una enseñanza. Las haftarah, traté de conseguir el por qué se hacen. Una de las razones que dan, nadie tiene una razón exacta, o sea, no he encontrado una razón original exacta, pero se cree que cada vez que Israel era dominada por naciones extranjeras, una de las primeras cosas que hacían tratando de asimilarlo, de que dejaran de ser judíos, era que les prohibían que estudiaran la Torá, cosa que el enemigo siempre ha querido. Y ellos decían, ok, no podemos estudiar la Torá, pero vamos entonces a estudiar los profetas, y les parecía eso menos peligroso a los opresores. Y les decían, está bien, pues estudien los profetas. Lo que las naciones extranjeras no querían es que estudiaran la Torá, pues entonces se dedicaron a estudiar las haftarah y ver la relación entre las porciones de la Torá. Y luego, según siguieron los años de que seguían leyendo y estudiando las haftarah, lo hicieron parte de los ciclos de la Torá, o sea, lo añadieron para complementar. Y de igualmente que se estudian los profetas con las porciones de la Torá en el ámbito de raíces hebreas o raíces mesiánicas. Algunas organizaciones, algunos grupos también han añadido una porción de los escritos del primer siglo, o lo que se llama llaman comúnmente el Nuevo Testamento, lecturas que también entonces se asocian con la parashá, con la porción de la Torah y con las haftarah. Así que tenemos un complemento completo de la escritura, no de solamente la Torah, sino Torah, los profetas y los escritos del primer siglo, haciendo teniendo un aspecto más completo de toda la palabra, y ver y estudiar cómo todo se relaciona. ¿Por qué? Porque lo que Yahweh enseña desde un principio lo sigue enseñando a través de toda su palabra. Cuando Él tiene un mensaje en particular, alguna enseñanza en particular, uno lo va a encontrar en toda la palabra, desde Génesis hasta el libro de Revelación. Y por eso me gusta hacer uso de referencias cuando estamos leyendo los versículos, para ver la correlación, que no es solamente un verso, sino que hay más testigos a lo que Yahweh está declarando en ese momento. Así que de nuevo espero que hayan disfrutado de esta porción. Por favor, continúen leyendo las parashot,
conjuntamente con la Haftarot, y también si tienen los estudios asociados con estas parashá y Haftarot de parte de los escritos del primer siglo, también léanlo y estudienlo. ¿Por qué? Porque la palabra nos da vida, nos enseña, nos ayuda a crecer, y es una instrucción. Eso es lo más importante que hagamos, es escuchar y aplicar, escuchar y caminar, escuchar y actuar lo que hemos aprendido. Yo le aseguro que si usted está anualmente haciendo los ciclos de la Torá, ahora en octubre comenzaremos un ciclo nuevo, comenzamos de nuevo con Génesis. Yo le aseguro que usted va a ver cambios en su vida, que usted va a ver crecimiento en su vida, porque es el propósito, y usted va a ver cómo las cosas, cómo usted puede aplicar la palabra de Yahweh en su vida, en su diario vivir, con su familia, con sus hijos, en su trabajo, donde quiera que usted, en la agricultura, en la siembra, con sus animalitos, cualquier situación, la palabra de Dios está envuelta. ¿Por qué? Porque nos instruye, nos guía, nos da consuelo, nos da apoyo, nos da fuerza, nos da vigor. ¿Por qué? Porque la palabra es vida, es vida. No hay nada en la palabra de Yahweh que sea para hacernos daño, al contrario, es para prolongar nuestros días y los días de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, para mantener ese pacto con nuestro Rey. Porque estando en pacto con Él, Él también está en pacto con nosotros, y como Rey soberano está obligado a defendernos, a protegernos, a proveernos, a justificarnos, a santificarnos, a hacernos derecho y justicia, a tener pleito con aquellos que va en contra nuestra, con aquellos que hablan injustamente de nosotros, con aquellos que nos deshonran. Yahweh se levanta como fuerte guerrero a favor nuestro. Así que no hay nada que no sea para bendición estudiando su palabra. Así que lo exhorto a que por favor continúen estudiando, compartan con sus hijos, compartan los demás estudios de los demás maestros en Teshuvah TV. Gracias por su apoyo, por sus oraciones, por sus donativos. Continúen sintonizados con nosotros y que tengan una semana maravillosa y bendecida en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y será hasta la próxima, si el Señor así lo permite. Shalom.